Un vehículo eléctrico saliendo de una reluciente cadena de montaje en Pekín Ujú. y, por otro lado, un larguísimo tren de mercancías cruzando las heladas estepas de Asia Central. A primera vista resulta evidente que parecen pertenecer a mundos completamente distintos, ¿verdad? Totalmente. O sea, son sectores inconexos, con propósitos diferentes. Exacto. Sin embargo, cuando hacemos un análisis detallado, se revela que ambos responden, con una precisión casi milimétrica, exactamente al mismo miedo paralizante: el cierre repentino de un estrecho marítimo situado a miles de kilómetros de distancia. Y es una paradoja fascinante. Categorizamos la información por pura inercia. Claro, Decimos, vale, esto es la industria automovilística del futuro y aquello es logística ferroviaria tradicional. Mantenemos las cosas en compartimentos estancos porque, bueno, es muchísimo más sencillo de procesar. sí, sí, sí. Es la forma en la que el cerebro organiza todo. Eso es. Pero el verdadero entendimiento global solo llega cuando se empiezan a conectar esos puntos dispersos. Y precisamente para eso estamos aquí, en esta exploración a fondo. Vale, vamos a desgranar esto. Tenemos sobre la mesa un documento excepcional, una infografía densa y compleja que lleva por título China reconfigurando la hegemonía. Ujú, un título contundente. Bastante. Y la misión de esta inmersión es entender cómo este único mapa conceptual entrelaza la producción masiva de coches eléctricos y la construcción de corredores ferroviarios intercontinentales en una única, colosal y, digamos, casi desesperada estrategia global. Es un mapa de ruta diseñado para la supervivencia. Y es un documento verdaderamente revelador, la verdad. Para quien busca comprender la geopolítica moderna, resulta absolutamente crucial ver cómo las potencias globales intentan de manera literal redibujar el mapa del mundo. Ya. Y hay que entender el motivo de fondo, porque no se embarcan en proyectos de esta magnitud por un mero afán de prestigio o por expansión comercial. No, no, desde luego que no. Lo hacen para blindar sus debilidades más críticas. El gráfico que estamos analizando no se limita a enumerar qué infraestructuras se están construyendo. Su verdadero valor radica en explicar el por qué. El por qué, eso es lo clave aquí. Exacto. Y ese por qué es una búsqueda incesante de seguridad nacional frente a vulnerabilidades que podrían colapsar toda su economía en cuestión de semanas. Aquí no es, en ningún caso, juzgar si esta estrategia hegemónica es correcta o incorrecta a nivel político. Por supuesto, siempre ¿Neutrales? Exactamente. La misión es actuar como analistas forenses frente a este documento visual. Vamos a diseccionar la lógica interna de sus movimientos, desgranaremos la información, seguiremos las rutas y analizaremos las cifras sin tomar partido por ninguna visión del mundo o modelo de poder. Se trata de mantener una neutralidad escrupulosa frente a la información que nos presenta la infografía. Totalmente de acuerdo. La objetividad es al final el cimiento de cualquier análisis sólido. Hay que dejar que la infografía exponga sus propios argumentos y, bueno, evaluar las conexiones causales que plantea. Eso es. Y para empezar a tirar del hilo, creo que el documento es muy inteligente al no comenzar mostrando las soluciones. Ah, claro, empieza por el problema. Exacto. Define el problema con una crudeza absoluta. Porque antes de hablar de trenes kilométricos y fábricas de baterías, es imprescindible comprender la naturaleza de la amenaza que pende sobre esa hegemonía. Y vaya si lo ilustra sin rodeos. Si nos fijamos en la parte izquierda del documento, en el mapa mundial trazado, destacan dos puntos geográficos. Están marcados con unos símbolos rojos de prohibición enormes. Sí, casi como alarmas parpadeantes en la página. Literalmente. Y el texto es tajante, etiquetándolos como choke points de Hormuz y Malaca, acompañados de una advertencia súper contundente que dice amenaza de bloqueo. Para situarnos todos en contexto, un choke point es un cuello de botella, una estrangulación inevitable en el paso de mercancías. Timos excepcionalmente estrechos, pero de tránsito absolutamente obligatorio para las grandes rutas comerciales internacionales. Para visualizar la gravedad de esto, no hablemos simplemente de un peaje en una autopista. Imaginemos el suministro de energía de una nación entera como el sistema circulatorio del cuerpo humano. Me gusta esa analogía. Es que esos estrechos no son simples capilares, son la arteria carótida. Todo el alimento industrial, todo el combustible necesario para mantener viva la maquinaria de un país inmenso, tiene que fluir obligatoriamente por ahí. Ujú. Si una fuerza externa decide presionar esa arteria cortando el flujo, el colapso del sistema entero se produce en cuestión de días. Y en este escenario, esa sangre vital es indiscutiblemente el petróleo. Esa es la imagen perfecta.
Y si conectamos esto con la visión macroeconómica general que nos da el documento, esa exposición letal en el ámbito marítimo es el motor primario que impulsa absolutamente todas las demás decisiones reflejadas en el gráfico. Todo parte de ahí. Todo. El estrecho de Hormuz, que está situado en el Golfo Pérsico, es la gran puerta por la que sale la inmensa mayoría del crudo de Oriente Medio. Por su parte, el estrecho de Malaca, que es un embudo angosto entre Indonesia, Malasia y Singapur, es el corredor principal por el que ese mismo petróleo navega hacia Asia Oriental. Ya, es el camino obligatorio. Y la infografía plantea que un simple bloqueo naval, o sea, una interrupción temporal en cualquiera de esos dos puntos, paralizaría de golpe la maquinaria energética china. Madre mía, es tener la espada de Damocles suspendida constantemente sobre la economía nacional. Constantemente. Y claro, sabiendo que los mares están sujetos a este nivel de fragilidad, la transición lógica que nos muestra el documento es monumental. Si la vía marítima es una trampa potencial, hay que buscar la salvación en la tierra firme. Exacto. Es la primera gran maniobra de evasión. La construcción de un sistema cardiovascular alternativo y masivo. Así es. Y si pasamos a la siguiente sección, el gráfico detalla esta red bajo el paraguas de las rutas de la seda terrestres, o la iniciativa que llaman BRI, por sus siglas en inglés, y la premisa subyacente se enuncia claramente ahí mismo, evitando choke points marítimos. O sea, lo dicen abiertamente. Sí, sí. Se trata de un intento sin precedentes en la historia contemporánea de hacer un bypass continental al océano. Una reconfiguración geográfica pura y dura. Y la escala de este bypass roza la ciencia ficción, de verdad. El mapa traza varias arterias principales en rojo. Por un lado, vemos el ferrocarril transeurasiático, una red inmensa que atraviesa las estepas conectando los centros de producción asiáticos directamente con el corazón de Europa. Luego, marca otra vena crucial que desciende hacia el sur, el corredor chino-pakistaní, o CEPEC. Eso es fundamental. Es que esta ruta atraviesa cordilleras formidables para desembocar en el puerto de Gwadar, en el Océano Índico, logrando esquivar por completo el embudo del estrecho de Malata. También resalta inversiones estratégicas en el puerto del Pireo, en el Mediterráneo, e incluso proyecta una ruta navegable por el norte, aprovechando el deshielo estival, que la llaman la ruta ártica. Lo que resulta verdaderamente asombroso de este despliegue, y la infografía lo captura muy bien, es la redundancia planificada. ¿A qué te refieres exactamente con redundancia? Pues a que no se está apostando el futuro a una sola vía de escape. Se diseñan corredores a través de geografías extremadamente hostiles, desde las alturas del Himalaya en Pakistán hasta el hielo del Círculo Polar Ártico, pasando por las llanuras infinitas de Rusia central. ¡Qué locura! Todo con un propósito obsesivo: garantizar que la supervivencia del país jamás vuelva a depender de quién controle Hormuz o Malaca. A ver, aquí es donde tengo que hacer de abogado del diablo y cuestionar un poco seriamente la viabilidad de este planteamiento. Adelante. Porque si desgranamos los datos logísticos puros y duros, hay un elefante enorme en la habitación. Físicamente, esto parece insostenible. O sea, un solo buque portacontenedores moderno, uno de esos leviatanes de los mares, puede transportar más de 20.000 contenedores en un solo viaje. Sí, la capacidad marítima es brutal. Harían falta decenas o quizá cientos de trenes kilométricos rodando ininterrumpidamente para igualar la capacidad de carga de un solo barco. Además, construir y mantener infraestructuras a través de las montañas de Pakistán o fletar rompehielos nucleares en el Ártico, pues multiplica los costes de transporte de manera astronómica. Claro, la factura sube muchísimo. Entonces, desde el punto de vista puramente financiero, ¿no resulta un suicidio económico intentar sustituir el transporte marítimo, que es indiscutiblemente el más barato y eficiente del planeta, por rutas terrestres infinitamente más caras y complejas? ¿Dónde está la lógica financiera aquí? Pues es una objeción fundamental y plantea una cuestión que a menudo se pasa por alto al analizar este tipo de grandes estrategias en las noticias. La respuesta que subyace en la infografía es que la lógica aquí no es comercial, sino existencial. Ah, vale, existencial. No se trata de abaratar los costes de envío en el próximo trimestre fiscal. Se trata de reconfigurar la hegemonía y garantizar la supervivencia a largo plazo. Entendido. Es decir, que la rentabilidad pasa a un segundo plano. Exacto. Asumir un coste exorbitantemente más alto por enviar mercancías o recibir energía a través de una vía férrea segura en Pakistán hasta Gwadar debe entenderse como el pago de una prima de seguro.
Una prima de seguro. Me gusta cómo suena eso. Es una inversión gigantesca, sí, pero es el precio a pagar por evitar el riesgo de un colapso total. Si el estrecho de Malaca se cierra mañana por un conflicto geopolítico, el coste económico de no tener esa ruta terrestre alternativa, por cara que sea, resultaría incalculable. Significaría la paralización del país entero. Exactamente. Por lo tanto, en este tablero, la eficiencia económica queda completamente subordinada al imperativo de la seguridad nacional. Vale, el concepto de la prima de seguro aclara bastante el motivo. Aceptamos que existe una disposición a pagar cualquier precio por mantener esas rutas abiertas. Ujú. Pero, a ver, la matemática logística sigue sin cuadrar del todo. Aunque se construya el laberinto ferroviario más extenso del mundo a través de Eurasia, la sed de energía de una superpotencia industrializada es un monstruo insaciable. Desde luego. Las rutas terrestres y los oleoductos tienen un límite físico de capacidad. Simplemente no pueden canalizar el inmenso volumen de millones de barriles de petróleo que actualmente llegan cada día a través de superpetroleros. Físicamente el embudo sigue existiendo porque la demanda supera con creces la capacidad de la alternativa terrestre. Y ahí es donde la estrategia descrita en el documento da un salto conceptual brillante y revela su verdadera profundidad. A ver, cuéntame. Porque plantea lo siguiente: si existe una limitación física ineludible y resulta imposible aumentar infinitamente el tamaño de la tubería terrestre para que pase todo el petróleo necesario, Sí, la única alternativa lógica es intervenir directamente en la demanda. Hay que necesitar menos petróleo. vale. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Es un giro de guión fascinante, pasando de la ingeniería civil a la disrupción tecnológica. El documento aborda esto desplazando el foco hacia la mitad derecha de la página, a un gráfico de barras monumental bajo el título «Producción de vehículos eléctricos en China». Y las cifras son abrumadoras, si te fijas. Lo son. Muestra una escalada sin precedentes, partiendo de 4 millones de unidades en 2021, saltando a más de 6 millones y medio al año siguiente y proyectando un crecimiento exponencial con una meta clarísima hacia 2026. Sí, la última columna dorada. Esa misma. Apunta a más de 9 millones de unidades anuales y está coronada por la frase «Índice de producción más alto del mundo». Y la clave analítica, de nuevo, reside en no interpretar esos datos de forma aislada. La genialidad de la infografía es el texto que vincula explícitamente esta revolución industrial con el mapa geopolítico de la izquierda. Exacto. Esa es la clave. Hay una conexión directa y explícita trazada en el documento que une ambas realidades. Una línea de texto que reza literalmente «Reducción de dependencia del petróleo importado vía Hormuz». Y es vital comprender el mecanismo detrás de esto para quien nos escucha. A ver cómo lo explicarías. Pues es como decidir instalar paneles solares de última generación en tu casa, asumiendo un coste altísimo pero no motivado por una repentina conciencia ecologista o por la preocupación por el cambio climático, sino por la certeza absoluta de que la empresa suministradora va a cortar el cableado de tu calle debido a una enemistad declarada. Totalmente. Se trata de generar tu propia energía para evitar el chantaje. Esa analogía ilustra perfectamente la dinámica que nos muestra el gráfico. Esto nos obliga a replantear por completo cómo se interpretan las grandes políticas industriales contemporáneas. Ya lo creo. Habitualmente, la transición hacia el coche eléctrico se analiza casi en exclusiva a través de una lente medioambiental, de reducción de emisiones, o bueno, como una carrera por el dominio de un nuevo mercado tecnológico. ¿Qué es lo que solemos escuchar en las noticias? Exacto. Sin embargo, el texto de esta infografía, que resalta en negrita las palabras independencia energética y nueva movilidad, enmarca la situación desde un prisma radicalmente distinto. Básicamente transforma la política industrial en política de defensa. Precisamente, muestra cómo la transición ecológica masiva es, en su núcleo más estratégico, un escudo de seguridad nacional. Hay que considerar que el sector del transporte es, con diferencia, el principal devorador de petróleo en cualquier nación moderna. Ujú. Si se electrifica agresivamente la flota de vehículos comerciales y privados, se desploma la demanda interna de crudo. Claro, claro. Y al desplomarse la demanda global de petróleo para el transporte, el volumen restante, el crudo que es imprescindible para la industria química, los plásticos o la aviación, se reduce a una cantidad muchísimo más manejable. Eso es. Una cantidad que ahora sí, por fin, puede caber cómodamente a través de esos oleoductos y corredores ferroviarios que cruzan Pakistán o Rusia central. El rompecabezas logístico empieza a encajar a la perfección. Es el cierre de un círculo estratégico impecable.
Cada vehículo eléctrico que sale de una fábrica en Pekín o Shanghái y sustituye a un coche de combustión es, en la práctica matemática, una fracción de un barril de petróleo menos que tiene que cruzar obligatoriamente el vulnerable estrecho de Hormuz. O navegar por las peligrosas aguas de Malaca. Exacto. Es una forma sistemática y tecnológica de vaciar de poder a ese choke point marítimo. Si la economía ya no necesita desesperadamente la mercancía que transita por ese peaje forzoso, la amenaza constante de que bajen la barrera pierde todo su efecto paralizante. Al final, lo que estamos presenciando, según este documento, es una estrategia de pinza colosal. Sí. Por un lado, se elude el problema físicamente, abriendo rutas terrestres titánicas a través de continentes. Por el otro, se aniquila la raíz misma del problema mediante innovación tecnológica, alterando el motor energético de toda una sociedad. Geografía y tecnología trabajando en una sincronía perfecta para neutralizar un mismo miedo. Y esto nos conduce inexorablemente a la gran síntesis que la propia infografía plantea en su base. El documento concluye en la parte inferior con un titular a todo lo ancho de la página que resulta, francamente, bastante inquietante. Sí, lo leo. Dice, Estrecho de Hormuz, catalizador de la fragmentación hemisférica. Hay que detenerse a analizar el peso enorme de esa frase, fragmentación hemisférica. Son palabras mayores. Es un concepto que desafía el paradigma global de las últimas décadas. Desde mediados del siglo XX, la economía mundial ha operado bajo la premisa indiscutida de un océano global unificado. Un sistema de rutas marítimas abiertas, garantizadas en gran medida por el poder naval tradicional, por las que fluía el comercio sin fricciones insalvables. Pero la infografía expone algo muy distinto. Expone una ruptura total de ese consenso, claro. Totalmente. Lo que sugiere es que el miedo estructural y persistente a depender de cuellos de botella controlables por terceros está, en sentido literal, agrietando el globo terráqueo. Tela. Está rompiendo el mundo en bloques independientes. Estamos observando cómo una potencia, impulsada por el instinto de supervivencia, está construyendo un ecosistema logístico y energético completamente hermético. Es como la creación de un sistema inmune propio a escala continental. Eso es, un ecosistema diseñado desde sus cimientos para ser autónomo y completamente independiente del orden marítimo clásico y de sus vulnerabilidades inherentes. Esa fragmentación a la que hace alusión el documento significa el declive de una globalización fluida y unificada. Ya no hay un solo mercado global. Está dando paso a un escenario donde inmensos bloques continentales o hemisferios operan de espaldas los unos a los otros, desarrollando sus propias redes de suministro cerradas por pura necesidad estratégica. Resulta sobrecogedor cuando se intenta asimilar la verdadera magnitud de lo que plantea este único folio ilustrado, porque se está rediseñando desde los cimientos la base industrial y energética de una nación que alberga a más de 1.000 millones de personas. Sí, es una escala que cuesta imaginar. Y simultáneamente se están perforando montañas y tendiendo miles de kilómetros de acero a través de desiertos en múltiples continentes. Y todo este esfuerzo titánico, un despliegue de capital y mano de obra que desafía la imaginación, está fundamentado en un temor primitivo. El pánico a lo que pueda suceder en 2 puntos microscópicos del mapa oceánico. Exacto. Es el miedo a la vulnerabilidad dictando a golpe de infraestructuras e innovación la forma que tendrá el futuro global. Y el documento acierta de pleno al combinar esa visión macroscópica con el detalle microscópico. La imagen conceptual de un tren serpenteando por las estepas asiáticas contrasta a la perfección con la pureza técnica del diagrama de una batería de litio en el extremo opuesto del papel. Es un contraste brutal, sí. La lección de esta infografía es cristalina. El mundo físico y pesado de los raíles y el mundo de alta tecnología de los megavatios son, en última instancia, 2 herramientas esgrimidas con un solo y rotundo objetivo geopolítico. Lo cual convierte esta inmersión en algo absolutamente revelador, porque cambia por completo la óptica con la que se leen las noticias diarias. Para recapitular brevemente este viaje analítico, hemos comenzado identificando una amenaza paralizante, el riesgo letal de un bloqueo en las arterias marítimas globales de Hormuz y Malaca. A partir de esa vulnerabilidad crítica, se ha desentrañado una estrategia dual asombrosa. La primera vía, rodear el obstáculo físico construyendo el mayor entramado de vías férreas y corredores terrestres intercontinentales. El bypass geográfico. Exacto. Y la segunda vía, anular la necesidad de transitar por ese obstáculo, fabricando decenas de millones de vehículos eléctricos para evaporar la dependencia estructural del petróleo importado.
Todo esto, volviendo al título del documento, con el fin último de reconfigurar la hegemonía. Se trata, sin lugar a dudas, del plan de contingencia más ambicioso de la historia contemporánea. Y bueno, a modo de reflexión final, este análisis deja suspendida una pregunta profundamente provocadora, que yo creo que invita a la reflexión para quien nos esté escuchando. A ver. Se ha visto como un actor global de primer nivel está empleando recursos incalculables para aislarse definitivamente de las antiguas dependencias de los mares. Mediante trenes transasiáticos y baterías de última generación, buscan volver irrelevantes esos estrechos que antes eran vitales. Sí. Si esta estrategia monumental culmina con éxito, si los grandes choke points marítimos dejan de ser el talón de Aquiles, ¿qué ocurre entonces con la influencia y el poder de aquellas naciones que históricamente han cimentado su autoridad mundial en el dominio absoluto de esos mismos océanos y estrechos? Ostras, esa es la gran incógnita tectónica que late bajo las líneas de este mapa. Si el peaje obligatorio por el que todo el planeta tenía que transitar se vuelve obsoleto, simplemente porque se han trazado nuevas rutas a través de las montañas y se ha cambiado el combustible de los motores, pierde de la noche a la mañana el guardián histórico de ese peaje su posición de privilegio en el orden internacional. Es para darle vueltas, desde luego. Es una pregunta fascinante que invita a mirar cada titular sobre geopolítica, automoción o logística con unas gafas completamente distintas. Ha sido un ejercicio apasionante desentrañar la lógica interna de este rompecabezas visual, teniendo siempre presente que, a veces, un tren cruzando el desierto y el silencio de un motor eléctrico son, en realidad, los dos frentes de una misma y silenciosa contienda global. Así es. Con esta reflexión nos despedimos, invitando a todo el mundo a seguir cuestionando las apariencias, a buscar las conexiones ocultas y a mantener siempre viva la curiosidad para mirar mucho más allá de la superficie de los acontecimientos diarios.